En la comisaría municipal de Agua Fría, Sonora, el tiempo parecía detenerse. Las paredes verdosas se descascarillaban, los ventiladores zumbaban lentamente y el calor hacía que los uniformes se les pegaran al cuerpo, un recordatorio de que nadie allí estaba exactamente donde quería estar. La agente de policía Soledad Arriaga, de 39 años, siempre llegaba 15 minutos antes a su turno. Nadie la notaba, nadie la saludaba. Caminaba en silencio, con pasos pesados, no por los kilos de más, sino por lo que cargaba a cuestas, miradas que esquivaba, bromas que murmuraba, órdenes que ignoraba. Soledad tenía sobrepeso, y esto, para los demás oficiales, parecía invalidar cualquier otro detalle de su existencia: su puntualidad, su ética, su experiencia, su historial limpio, su valentía. Todo quedaba eclipsado por la forma de su cuerpo. Dentro de ese uniforme ajustado, con los botones a punto de reventar, nadie veía autoridad, solo una mujer fuera de lugar. No se quejó, quizás por miedo, quizás por costumbre, o quizás porque, a diferencia de los demás, ella sí escuchó. Oyó los gritos entre líneas de los informes, oyó el silencio de las víctimas que ya no esperaban justicia. Oyó el lamento apagado de su propia alma, implorando no rendirse. Esa mañana, el sargento Morales arrojó un expediente sobre el escritorio de Soledad sin siquiera mirarla. «Atraparon a Apache», dijo, como si anunciara el arresto de una leyenda urbana. «Está en el cobertizo, aislado. Dicen que mató a un niño. Fue horrible. Lo trasladan mañana a Hermosillo. Si quieren ver, miren. Pero no les tengan lástima a estas bestias, ¿entienden?». No respondió. Solo asintió y abrió el archivo. La foto era en blanco y negro, impresa en papel barato. Un rostro joven y masculino, con ojos que no parecían los de un criminal. Ojos que le devolvían la mirada. Nombre: Nael Tsima. Edad: 28. Etnia: Apache Chiricahua. Cargo: homicidio de un menor. Luis Iván Romero, 12 años. Estado: capturado. Interrogatorio suspendido. Comportamiento hostil. Soledad frunció el ceño. Había oído hablar de Nael. Los periódicos lo llamaban el espíritu del desierto. Un indígena que vivía en las montañas, hablaba poco, danzaba rituales ancestrales en las noches de luna llena, y según los rumores, curaba con las manos y predecía tormentas. Era amado por sus tribus y temido por los blancos. Pero algo andaba mal. Ella lo sabía, lo presentía. El protocolo dictaba no acercarse a él. Estaba esposado, aislado y considerado agresivo. Soledad ignoró el protocolo. Tomó las llaves y bajó al viejo cobertizo donde lo tenían retenido. El lugar era oscuro, húmedo y olía a aceite y óxido. Al fondo, sentado con los brazos esposados, estaba él, Nael. Llevaba un chaleco marrón abierto, dejando al descubierto un pecho lleno de cicatrices, y no por vanidad. Sus pantalones de cuero tenían flecos que tocaban el suelo. Llevaba el pelo largo y suelto, con una sola pluma blanca cayendo sobre su hombro. La miró sin miedo, sin odio, sin palabras, sin «¿Quieres agua?», preguntó. No hubo respuesta, solo un parpadeo lento, como diciendo «Eres diferente». Soledad se agachó y miró con más atención sus muñecas, magulladas por las esposas mal ajustadas. «¿Te duele?», murmuró. Él inclinó la cabeza. Ella comprendió que lo hizo. Hizo lo que ningún otro oficial había hecho. Le ajustó las esposas con cuidado, sin soltarlas, pero sin lastimarle. Y al levantar la vista, vio un destello en sus ojos. No fue gratitud, fue reconocimiento. En la vigilancia, 2 policías observaban la escena a través de las cámaras. «La gorda está encantada con Apache», se burló uno de ellos. «Terminarás bailando desnudo en medio del pueblo», se rió el otro. Apagaron la música y siguieron riendo, sin percatarse de que Nael, incluso desde lejos, había sentido la vibración de su burla. Su mirada se endureció, pero Soledad no lo vio.
Simplemente respiró hondo y susurró: «No sé si eres culpable, pero sé que me han juzgado por lo que aparento, no por soy». Y en ese instante, algo invisible entre los dos comenzó a formarse, una alianza que nadie allí sería capaz de entender. El desayuno en la comisaría era siempre el mismo: pan duro, café aguado y chistes venenosos servidos con azúcar. Soledad entró en la cocina a las 7:10, como siempre. Tomó su taza roja con flores, el único objeto personal que le permitían llevar a esa habitación. Sirvió el café. Se sentó sola. Siempre era así. Al otro lado del salón, sus compañeros hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. Cada frase que incluía su nombre se oía con risas. «Y luego dice que fue Apache quien miró primero», dijo uno de ellos. «El espejo lo tendría que haber sostenido ella, no el indio», respondió otro. «El jefe debería haberla puesto a vigilar la cafetería, no a la prisionera», añadió un tercero, soltando una carcajada ahogada. Soledad no reaccionó. Simplemente mordió el pan y mantuvo la vista fija en la mesa. Estaba acostumbrada. Desde la academia de policía, desde su primer uniforme, desde su primera patrulla en pareja, se había convertido en el blanco silencioso de la policía. Una mujer demasiado grande, demasiado callada, demasiado buena para sobrevivir en ese sistema. Pero nadie sabía lo que sentía cuando miraba a los demás y veía desprecio disfrazado de indiferencia. Nadie sabía cuántas veces lloró en el coche antes de irse a casa. Nadie veía los cortes autosaboteadores que se hacía con pensamientos como «quizás tengan razón». Pero esa mañana algo había cambiado. La mirada de Nael la siguió, incluso a distancia, incluso esposada, incluso en silencio. No la había juzgado, y así, por primera vez en años, sintió que alguien la veía de verdad. Durante la sesión informativa matutina, el comandante Gálvez explicó que Nael sería trasladado a la mañana siguiente, sin defensa, sin testimonio. La orden había venido de arriba. El niño muerto era hijo de un prominente empresario, y los periódicos estaban sedientos de sangre. «No se equivoquen», dijo el comandante. «Este salvaje es peligroso. Mató al niño e intentó desaparecer en el desierto. Si no fuera por los federales, todavía estaría bailando alrededor de una fogata. El Estado quiere justicia, y vamos a impartirla». Todos asintieron, excepto Soledad. Se removió inquieta. Algo andaba mal. El tiempo transcurrido entre el crimen y el arresto había sido demasiado corto. El informe forense estaba incompleto. Y lo más importante, Nael no parecía un hombre que hubiera matado a un niño. Pero de nuevo, ¿quién escucharía al policía gordo? Al finalizar la reunión, se acercó al sargento Morales. ¿Puedo revisar el material del caso? Los informes, los testimonios, aún no están en el sistema. La miró como si ella hubiera pedido ser ascendida a comandante. ¿Para qué? ¿Vas a defender al asesino ahora? Solo quiero entenderlo mejor, señor. Hay lagunas. Hay un cuerpo. Hay un cuchillo. Hay testigos. Demasiados huecos lo impiden. Le dio la espalda. Soledad se quedó en medio de la habitación, escuchando los pasos apresurados que la rodeaban como si fuera un pilar en el camino. Al final del día, volvió a bajar al cobertizo. Nael permaneció sentado, inmóvil, pero su mirada parecía más atenta, como si la estuviera esperando. «Leí tu expediente», dijo Soledad. «No has dicho ni una palabra desde que te arrestaron». «¿Por qué?» Parpadeó lentamente. Luego habló, con voz profunda y mesurada. «Las palabras son humo. Los ojos son fuego». Ella se estremeció. Esas pocas palabras la atravesaron como una cuchilla. «¿Conocías al chico?» «Sí». «¿Lo mataste?» Nael no respondió. Simplemente apartó la mirada. Un profundo silencio invadió la sala. Ella intentó otro enfoque. «¿Dónde estabas anoche?» Señaló su pecho, luego hacia arriba. «¿En oración?» Nael asintió. Soledad suspiró. Eso no servía de nada legalmente, pero en su interior algo crecía.
una silenciosa certeza de que el hombre no había cometido el crimen. Se acercó lentamente y sacó una libreta del bolsillo. Dentro había recortes de casos antiguos que había resuelto sola y que nunca le habían valido el reconocimiento. «Si me das una oportunidad, puedo intentar ayudar». Nael la miró fijamente. Entonces, por fin, habló con claridad. «Ya estás ayudando, porque me escuchaste». Mientras regresaba a la sala, la radio de la patrulla zumbó con interferencias. Una llamada urgente sobre otro crimen en las afueras. A Soledad no la llamaron. Nunca la llamaron. Pero fue de todos modos por su cuenta, por instinto. Y allí, entre callejones, vio lo que lo cambiaría todo. 2 niños jugando con un cuchillo ensangrentado, el mismo descrito en el asesinato. El caso estaba a punto de desmoronarse, pero solo si alguien tenía el coraje de revelar la verdad. Los niños corrieron al ver acercarse la patrulla. Soledad no tuvo tiempo de alcanzarlos, pero vio lo que habían dejado atrás. El cuchillo. La hoja aún tenía rastros de sangre seca y pequeñas marcas de dientes, como si la hubieran usado para cortar algo bruscamente, o como si alguno de los niños la hubiera mordido, ya fuera por diversión o por desesperación. Se agachó. Tomó el cuchillo con un pañuelo. Miró a su alrededor. Nadie, ningún agente respondería a esa llamada. El crimen que importaba ya tenía nombre, rostro y un culpable conveniente. Nael. De vuelta en la comisaría, entró en la sala de pruebas sin autorización. El agente a cargo había salido a fumar. Soledad aprovechó la situación. Comparó el cuchillo de la escena original con el que había encontrado en 1900. El callejón no eran iguales. El verdadero estaba en manos de los niños. La sangre del primero no tenía huellas dactilares. El informe lo confirmó, pero la del segundo, quizás sí. Quizás aún había tiempo, pero Soledad dudó. El sistema no perdonaba las desviaciones, sobre todo de alguien como ella. Sus superiores la observaban con constante desprecio. Cualquier paso en falso se interpretaría como incompetencia, o desobediencia, o simplemente como otro error de alguien a quien nunca se tomaba en serio. En la habitación contigua se oían voces. Eran los superiores discutiendo los preparativos para el traslado de Nael. Los periódicos ya tenían la exclusiva. El titular del día siguiente: Policía mexicana arresta a asesino indígena. Fotos, entrevistas, un espectáculo. La historia estaba lista. Solo faltaba el linchamiento oficial. Soledad cerró el cajón con cuidado. Guardó el cuchillo que había encontrado en su mochila y se fue. Nadie notó su ausencia, como siempre. Al final del día, regresó al almacén. Nael permaneció allí con los ojos cerrados, como si meditara. «Encontré un cuchillo», dijo. No era el mismo que vi en el lugar de los hechos. 2 niños jugaban con él en el barrio donde encontraron al niño. Nael abrió los ojos. Por primera vez sonrió. «El desierto protege a quienes escuchan, oficial». Dudó un momento. Luego se sentó en el suelo junto a él, cruzando las piernas como en sus días de academia, cuando aún soñaba con ser vista como policía, y no una excepción. «Te trasladan mañana. Ya está todo preparado. La prensa estará allí. El Estado necesita que seas tú el culpable. ¿Y tú? Solo necesito saber la verdad». Nael levantó la vista. Luego habló con dulzura, como si le contara un cuento a un niño. El niño, Luis, se escapó de casa. Vino a la montaña. Lloró. Lo dejé dormir allí. Nunca lo toqué. Un día no regresó. Soledad tragó saliva. No había ira en su voz. Ninguna actitud defensiva. Solo dolor. El cuerpo fue encontrado con la cabeza mirando. Continuó. Entre los apaches, esto es señal de transición espiritual, no de asesinato. Nunca había oído hablar de ello, pero lo creía. Había algo en esa voz, una firmeza serena, una verdad cruda. En el pasillo, la risa regresó. ¿Es la señora gorda una chamana ahora?, preguntó un policía. ¿Se va a pintar la cara y correr desnuda por el desierto?
respondió otro. Los escuchó, pero esta vez no bajó la cabeza. Entró en la sala de archivos, imprimió informes antiguos, buscó los registros de los vecinos del niño muerto. Un archivo le llamó la atención: José Luis Romero, el padre del niño. 2 denuncias presentadas por violencia doméstica. Eso no apareció en el juicio, ni en las noticias. El padre del niño era socio de un concejal local. Tenía granjas, influencia y poder, y ahora un chivo expiatorio. Soledad se detuvo, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ese escalofrío que advierte: si sigues así, lo pagarás caro. Pero ella ya estaba dentro. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer. Imprimió todo lo que tenía y lo guardó en el bolsillo interior de su uniforme. Caminó hacia la comisaría con paso firme. Cada centímetro de su cuerpo parecía gritarle, pero su alma estaba en paz. El inocente Apache sería llevado a la ejecución social y nadie movería un dedo, nadie excepto ella. Aún no había amanecido cuando el convoy de traslado llegó a la comisaría de Agua Fría. 3 patrullas, una camioneta blindada, 4 agentes federales armados. Y una cámara de televisión ya estaba apostada afuera, esperando la toma perfecta del salvaje peligroso mientras se lo llevaban esposado. El espectáculo estaba listo. Soledad Arriaga lo observaba todo desde la sala de vigilancia. Le temblaban las manos. Los documentos que había impreso, los informes falsificados, los nombres tachados, las contradicciones en los testimonios, estaban allí, apretados contra su pecho, como un escudo y una sentencia. Pero nadie quería escuchar. Orden era clara. Nael sería trasladado a las 7:00 am en punto, sin demoras, sin interferencias, sin emociones innecesarias. A las 6:42 am, Soledad bajó discretamente al cobertizo. Llevaba una llavecita. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pasos. Nael la estaba esperando con los ojos abiertos. «Vienen a buscarte», dijo. «Lo sé», respondió con voz tranquila. Ella se acercó, se agachó y colocó la llave en las esposas. «Puedes correr, pero si corres, te matarán». «¿Y si me quedo?», preguntó. «Te destruirán lentamente». Nael guardó silencio un momento, luego extendió las muñecas, pero Soledad no lo soltó. En lugar de eso, colocó un sobre entre las esposas. «Aquí están los documentos, la verdad. Si no puedo evitarlo, entréguenlo a la prensa o a alguien que escuche». La miró. Por primera vez, sus ojos parecían asustados. «¿Por qué haces esto?». La respuesta llegó en un susurro. «Porque sé lo que es ser condenado solo por existir». A las 6:59 am, reapareció. Sus compañeros la miraron con desdén. Uno de ellos le entregó el micrófono de solapa para que lo usara y narrara la escolta. Un premio irónico de la policía, como si fuera gracioso poner a la agente obesa como la voz oficial de la humillación. Pero ella aceptó. A las 7:00 am, en punto, se abrieron las puertas. El Apache, esposado, fue llevado al patio. La cámara hizo una panorámica. Los reporteros comenzaron a informar. La multitud observaba en silencio. Fue entonces cuando Soledad se paró a su lado y le habló por el micrófono. «Este hombre que van a transferir no es un asesino y tengo pruebas». El mundo se detuvo. El informe forense fue manipulado. El cuchillo real se encontró ayer. Se ignora a los testigos y el padre del niño muerto tiene antecedentes de violencia. Este caso fue manipulado para ocultar algo mucho más grave. La policía se quedó paralizada. El comandante Gálvez continuó. «Cállate, suboficial. Eso es insubordinación. Esto es justicia», gritó. «Y si alguien aquí aún conserva algo de honor, me escuchará». Sacó los documentos de su bolsillo y los sostuvo frente a las cámaras. El sargento Morales intentó arrebatárselos de las manos, pero fue detenido, no por la policía, sino por la mirada de la multitud. Nael
Incluso esposado, se inclinó ligeramente hacia ella y murmuró: «Ahora, tú eres el guerrero. Si tú también sabes lo que es ser desacreditado solo por existir, regístrate ahora. Te contamos lo que nadie se atreve a mostrar». El vídeo de la denuncia explotó antes del mediodía. Alguien de la prensa publicó en redes sociales un breve video sin cortes que mostraba a Soledad Arriaga, uniformada, jadeando y denunciando con entusiasmo la manipulación del caso Apache. Su rostro, antes invisible para todos, ahora era comentado con miles de comentarios y compartidos con frases como: «La única que tuvo coraje. Vio lo que nadie quería ver. Gorda o no, era la única humana». Pero dentro de la corporación, la realidad era diferente. Oficina del comandante Gálvez quedó en silencio en cuanto se cerró la puerta. Apagó su celular, cerró la ventana y miró a Soledad como si estuviera observando a un insecto molesto. Rompiste el protocolo, expusiste información confidencial, humillaste a tu corporación en televisión nacional. Soledad no bajó la mirada, contuvo la respiración. «Revelé la verdad. Han dañado la imagen de la policía», replicó. «Por culpa de un indígena, un salvaje, un criminal. Él es inocente. No importa». Frase resonó como un disparo apagado. El comandante respiró hondo, se acercó a la ventana. Afuera los periodistas rodeaban la comisaría. El nombre de Soledad ya era tendencia, pero no por méritos policiales, sino por valentía personal. «Te van a expulsar», dijo finalmente, «y si sigues hablando, me aseguraré de destruirte». Salió de la habitación sin decir palabra. Sus pasos parecían triplicar su peso. Nael seguía en el almacén, rodeado de 3 agentes federales. No lo habían transferido. El video interrumpió el proceso, pero tampoco estaba libre, estaba suspendido, como ella. Soledad pasó rápidamente junto a él sin mirarlo a los ojos, pero por dentro ya no era la misma. Esa tarde comenzó a recibir mensajes anónimos. «Cállate mientras puedas. Indígenas y gordos se merecen la tumba. ¿Crees que te ascenderán por esto? Caerás solo». Soledad los leyó todos, los borró todos, pero cada uno le clavó una espina en el alma. Esa misma noche, su casa fue pintada con grafitis. Frases: «Pintura roja», «traidor», «salvaje comedor de basura», «vuelve al corral». Ella lo limpió todo con agua y jabón, sola. Mientras fregaba las paredes, lloró en silencio. Pero no era un grito de miedo, era de ira, era el nacimiento de la furia. Al día siguiente, un periodista independiente llamó a su puerta. «Subteniente Arriaga, me llamo Brenda Salcedo. Cubrí el caso Romero hace 3 años». Fue silenciado. «Usted hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer». Soledad dudó. «¿Qué deseas?» «Toda la verdad. Quiero contar tu historia, la tuya y la de Apache». Ella pensó durante unos segundos, luego asintió. En esa entrevista, grabada con un simple celular, sentada al borde de la cama, Soledad no habló como policía. Habló como mujer. Habló del desprecio cotidiano, de las risas, del silencio, del día que conoció a Nael y de lo que vio en sus ojos. No peligro, sino recuerdo. El vídeo fue publicado el mismo día, y todo México empezó a dividirse. Algunos la llamaban traidora, otros, pero nadie, heroína. Nadie la ignoraba ya. La noticia llegó en una hoja impresa, entregada por un becario que no podía mirarlo a los ojos. Era una orden oficial, sellada con el sello del gobierno de Sonora. Subteniente Soledad Arriaga, removida de sus funciones por tiempo indefinido. Sin explicación, sin defensa, sin derecho a réplica. Tuvo que entregar su arma, su placa, delante de todos sus compañeros. Mientras vaciaba su cajón, oyó los mismos susurros que ya conocía, pero ahora más fuertes, más claros, más crueles. Fue demasiado lejos. Solo quería aparecer. ¿Pensabas que ibas a convertirte en mártir?
Esa ballena ya ni siquiera podía usar uniforme. Nadie la defendió. Nadie se ofreció siquiera a ayudarla con la caja de cartón que llevaba consigo, con sus pocas pertenencias. La taza roja, la libreta policial y una vieja foto con su difunto padre, también policía. Nael fue retirado a última hora de la tarde, sin previo aviso, sin protocolo, sin prensa, distintivos ni matrícula visible, lo llevó a un destino desconocido. No se levantó ningún registro oficial, nadie admitió saber a dónde lo habían llevado, pero Soledad sabía lo que eso significaba. Iban a borrarlo, sin juicio, sin defensa, sin voz. Esa noche México durmió dividido, pero ella no. Llamó a los abogados, nadie respondió. Envió correos electrónicos a periodistas. No hubo respuesta. Intenté contactar con ONG indígenas. Puerta cerrada. Miedo. Incluso la reportera Brenda Salcedo desapareció de las redes sociales. Soledad estaba sentada en el suelo de su sala, con el televisor en silencio y la mano aferrada a su placa, ahora inservible. Afuera, los grillos cantaban como si nada hubiera pasado. El mundo seguía indiferente. Y fue allí, en ese silencio, que el narrador susurró por primera vez. Así matan a quienes se atreven a ver lo que nadie quiere ver. Primero, matan la dignidad. Luego, su nombre. Luego, su esperanza. Pero entonces, llegó un mensaje, desconocido. Un número, un video corto, movido, mal filmado. Nael, cubierto de moretones. En una habitación oscura y sucia con paredes de hormigón agrietadas, esposado de pies y manos. Mira a la cámara, débil, pero lúcido, y dice: «Quieren que firme la confesión. Dicen que si digo que fui yo, me dejarán morir rápido. Si no, me harán desaparecer. Pero sé que sigues ahí». El video termina. Soledad llora por primera vez en días. No de dolor, sino de certeza. Ella sabe lo que debe hacer. El vídeo solo duraba 30 segundos, pero fue suficiente. Soledad pasó toda la noche intentando rastrear el origen del mensaje. El número estaba oculto, el servidor era extranjero, pero notó un detalle, una grieta específica en la pared detrás de Nael, con forma de cruz torcida. Esa estructura ya la había visto antes. Era el sótano de una antigua base militar desmantelada en Nácori-Chico, a 80 kilómetros en la frontera con la Sierra Madre. Oficialmente estaba abandonada, pero se rumoreaba que servía como un centro de contención especial para quienes nunca más debían ser vistos. Soledad no lo pensó dos veces. Se vistió de civil, se recogió el pelo. Tomó el viejo coche de su padre. Había pasado toda su vida siendo ignorada. Quizá por eso pudo pasar desapercibida. Llegó al lugar al final de la tarde. El sol teñía el cielo de un rojo intenso, como si el mundo supiera lo que estaba a punto de ocurrir allí. La puerta estaba entreabierta. La hierba era alta, pero había huellas frescas. Huellas de neumáticos, una señal de vigilancia. Se escondió detrás de un árbol. Esperó. Observó. Dos hombres armados salieron a fumar. Oyó a uno de ellos decir: «Si no firma mañana, es un ataúd». «Lo más extraño es que la gorda ya no apareció», respondió el otro. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y dio un paso adelante. Moviéndose como un fantasma por los pasillos abandonados, Soledad llegó al sótano. Derribó la puerta con una palanca. Dentro, el olor a orina, sudor y moho era casi insoportable. Nael estaba allí, vivo, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. Corrió hacia él. Le quitó las esposas con la misma llave que antes. Apenas podía hablar. Dije: «Escucha, y ahora el mundo también lo oirá», susurró. Soledad lo registró todo. Su estado, la ubicación, sus heridas. Subió con Nael a hombros con un esfuerzo sobrehumano. Utilizó una vía de escape trasera. Eludió a los guardias por minutos. Regresaron por el camino de tierra con las luces apagadas. Y a las 2 de la mañana, el vídeo se publicó.
Nael hablando, mostrando sus muñecas, hablando del niño, del dolor, de la amenaza, y detrás de cámara la voz firme y cansada de Soledad. Si algo me pasa, este video se habrá enviado a 12 periodistas, 3 organizaciones internacionales y se habrá publicado en 7 plataformas. La verdad ya ha salido a la luz. El país explotó. Los periódicos se despertaron en shock. Apache estaba vivo y encarcelado ilegalmente. Policía suspendido denuncia centro clandestino. Bomberos encuentran una base activa utilizada por fuerzas paralelas. La presión era tan intensa que, a las 9:00 a.m., el gobernador de Sonora convocó una conferencia de prensa. Intentó calmar la situación. Lo calificó de error logístico y exageración mediática. Pero el pueblo ya no creía. La historia se había salido de control. Y Soledad, por fin, fue escuchada. 3 días después, la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora fue asediada por periodistas. Helicópteros sobrevolaban la zona. Estallaron las protestas. La imagen de un Nael libre, caminando con dificultad junto a Soledad, dio la vuelta al mundo. No concedió entrevistas. Simplemente observó a la multitud con la serenidad de quien ha sobrevivido a una muerte simbólica y regresado con algo sagrado en sus manos: la verdad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación formal. La ONU pidió aclaraciones y la corporación tembló. En el 4º piso de la comisaría de Agua Fría, antes se hacían bromas. Ahora se oía un susurro bajo y avergonzado. El escritorio de Soledad, otrora objeto de burlas, estaba vacío, cubierto de polvo, como si nadie se atreviera a tocar el lugar donde había comenzado la vergüenza colectiva. A la mañana siguiente, la llamaron a una reunión de reconciliación. Entró en la habitación con paso firme. Vestía ropa de calle. Su placa colgaba simbólicamente de su cuello. Ya no ocupaba un cargo oficial, pero ya tenía algo más importante: respeto. Allí estaban el comandante Gálvez, el sargento Morales y otros superiores. El ambiente era tenso. Sus palabras eran mesuradas. Era como si se tragaran piedras. Subteniente Arriaga, comenzó Gálvez con voz seca. En nombre de la corporación, reconocemos que el despido fue precipitado. Demostró sensibilidad y valentía. Ella se quedó en silencio. Nos gustaría ofrecerte un puesto en el sector de inteligencia, horario flexible y apoyo total. Los miró como si viera algo más allá del habla. No la querían de vuelta, solo querían borrar su propia culpa. No, gracias, dijo con firmeza. No quiero una mesa, quiero un dispositivo de escucha. El sargento Morales se aclaró la garganta. Luego se puso de pie. Lo siento, Soledad. No, nos vimos. Nos equivocamos. Ella lo miró fijamente. Lo viste. Simplemente elegiste no verlo. Él miró hacia abajo. Esa misma tarde, Nael fue liberado oficialmente. Recibió refugio temporal de una ONG internacional. Su nombre fue limpiado. Su rostro fue restaurado, aunque marcado para siempre por el dolor. No dijo mucho a la prensa, pero antes de irse, dejó en manos de Soledad una pulsera de cuero trenzado. Para cuando olvides quién eres, susurró. Te lo recuerda. Al día siguiente, un hombre al que no había visto en años se le acercó. Un antiguo compañero de gimnasia. Un amor de toda la vida. Un amor silencioso, del que nunca se había atrevido a hablar. Vi lo que hiciste, dijo con torpeza. Debí haberte escuchado entonces. Lo siento. Sonrió. Soledad. Ya no es necesario. No lo dijo con dolor, lo dijo con libertad, porque ahora ya no necesitaba la aprobación de nadie. La comisaría de Agua Fría volvió a la rutina, o lo intentó. Los chistes se apagaron, la risa fácil desapareció, y la ausencia de Soledad parecía rondar las paredes con un recordatorio incómodo. Una verdad dicha a destiempo nunca queda impune. No regresó a su puesto. También rechazó ascensos de último momento
e invitaciones a programas de televisión. Rechazó cualquier cosa que sonara a premio de consolación. Esa mañana se despertó antes del amanecer, puso café a hervir, se puso sus zapatos gastados y partió a pie, sin rumbo fijo. El cielo comenzaba a aclararse con tonos anaranjados y el aire del desierto traía una frescura que parecía nueva. Llegó a la escuela pública del barrio donde todo empezó, la misma donde estudió Luis Iván. Se detuvo en la puerta y vio llegar a los niños. Mochilas coloridas, risas tímidas y un ritmo inocente. Nadie sabía quién era, y ahí fue cuando ella realmente sonrió, porque por primera vez ya no necesitaba presentarse. Al regresar a casa, encontró una carta en la puerta, escrita a mano, sin remitente. Hay gente como tú que solo aparece de vez en cuando. Gente que carga con el peso del mundo sobre sus hombros, pero no lo carga con los demás. Me salvaste, no solo de la muerte, sino de la mentira. Cuando vuelva a bailar alrededor del fuego, serás tú quien recordará. Nael. Soledad lo leyó. Se lo guardó en el bolsillo. Se sentó en el escalón del porche y se quedó allí, mirando al vacío. O tal vez hacia adentro. No hubo medallas, pero había paz. Y alguien, en algún lugar, ahora sabía que la verdad también puede tener la forma de una mujer, incluso si es gorda, incluso si es silenciosa, incluso si es invisible. Si esta historia te conmovió, comenta abajo. Quizás conozcas a alguien que haya sido desacreditado así. Compártelo con él. Y no olvides suscribirte, porque seguimos contando historias que el mundo intenta enterrar. Un año después, en lo alto de la Sierra Madre, donde el viento danza entre los pinos y el silencio parece tener memoria, un pequeño grupo de indígenas se reúne alrededor de una fogata. Es una noche de luna llena. El cielo está despejado y las estrellas parecen estar más cerca. Entre ellos, Nael, el apache que sobrevivió. Baila en círculos lentos, sus pies descalzos tocan la tierra en señal de agradecimiento, sus brazos se mueven con reverencia, la cicatriz en su hombro aún está allí, pero sus ojos brillan de paz. En un momento dado se detiene, mira fijamente el fuego y coloca una pequeña pulsera de cuero en el centro de la rueda, junto a un nombre grabado en piedra: Soledad. La llama se refleja en el objeto durante unos segundos, como si quisiera recordarle al mundo algo que siempre ha intentado olvidar. En Agua Fría el día amanece sin fanfarrias. Soledad camina por las calles con la misma ropa sencilla de siempre, cargando una bolsa de pan y fruta. La gente ahora la saluda con un gesto respetuoso, no exagerado, sino sincero. Un niño corre hacia ella y le pregunta: ¿Eres tú la mujer que salvó al apache? Ella sonríe. Solo escuché. La niña le devuelve la sonrisa. Luego sale corriendo. Soledad sigue su camino. Pasa por la comisaría. No entra. Solo observa desde lejos. Dentro hay policías nuevos y jóvenes, sin saber que allí, en ese patio, alguien invisible había ganado una guerra silenciosa. Ella respira profundamente. Luego sigue. Porque hay historias que no necesitan un final feliz, solo verdad. Si has llegado hasta aquí, puede que también estés cansado de ver a quienes dicen la verdad silenciados. Quizás te han ignorado, como a Soledad. Así que escribe en los comentarios: escucho. Eso lo cambia todo. Y si quieres ver más historias como esta, reales, crudas, invisibles, suscríbete. Volveremos pronto.